Bien, agradecido de la bondad del Señor, de encontrarnos una vez más enfrentados a este tremendo desafío, como es hablar de la palabra del Señor. Es dura tarea, pero es carga que no es impuesta de alguna u otra manera. Agradecemos al Señor su bondad y, como siempre decimos, lo hacemos con la mejor intención. Si se quiere aportar, no sé si aportamos tanto o no, pero aquí estamos con el mejor deseo y hoy tenemos una clase excelente, una lección excelente, perdón, porque la clase hace más el profesor. Pero la materia que vamos a tratar es muy hermosa. Entonces tenemos el título para esta semana, el título del Hijo de Dios. Los subtítulos están acá. ¿Qué es Cristo para los hombres? Ya, y lo otro, segundo subtítulo, ¿cierto? Es la preexistencia de Cristo. La lección está centrada en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, versículo 28 y versículo 29. Y el texto a memorizar, ¿cierto? que está relacionado o vinculado con la lección, es San Juan 16:32. Entonces, quisiera darle inmediatamente inicio pidiendo al Señor en su corazón que nos ayude también a orar. Padre, te damos gracias por esta bondad, por este bien que usted nos permite estar en este lugar y llegar a hogares, Señor, donde necesitan de tu palabra. Yo te pido con toda humildad que esta lección sea de gran provecho para los que van a escuchar, los que van a oír, y te pido muy en especial que nos guíes. Nosotros no somos nada delante tuyo, tenemos absoluta dependencia de usted, dependemos de usted, Señor, en todo momento. Queremos agradarte solamente. Señor, bendícenos y que a través de estos canales comunicantes, Señor, puedan ser de bendición a los que van a entrar a esta plataforma. Tu bendición a través de Jesucristo, nuestro bendito y amante Salvador. Amén. Amados, la lección de la semana pasada nos introdujo, ¿cierto?, a una situación delicada, pero también muy rica en textos bíblicos, muy provechosa. Pero había que abordarlo así. Hoy tenemos una situación, ¿cierto? Y la palabra que la ubicamos está en Mateo entonces 8. Leemos en el nombre del Señor. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Amén. Esa es la situación que vamos a plantear. El título, de acuerdo al expositor, amados, habla del Hijo de Dios. ¿Ya? Ahora entramos a una nueva unidad, ¿cierto?, que se llama Doctrina del Hijo. Durante todas las clases anteriores trabajamos, ¿cierto?, la doctrina de las Escrituras. Ahora vamos a entrar y ahí tratamos tipos, ciertas simbologías y empezamos a recorrer un poquito las Escrituras. Hoy vamos a ver este punto doctrinal que es tan importante como es el Hijo de Dios. La doctrina entonces del Hijo de Dios. Para ello, ¿cierto?, voy a leer el encabezamiento que está en el título, que es muy condescendiente, o sea, trasciende, la lección que vamos a considerar. Dice que el Padre, que es invisible, porque a Dios nadie lo ha visto, ¿cierto?, revela o manifiesta al Hijo, es decir, el Hijo encarnado. Y Jesús dijo al respecto: si a mí conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Jesús
no es un hombre ordinario. Por lo tanto, ¿cierto? Como externamente parecía, porque el profeta dijo que no tenía buen parecer, no iba a tener buen aspecto. Por lo tanto, pero pese a esa condición, él no era un hombre ordinario, no era un ser cualquiera. Era un hombre extraordinario, sobrenatural. Entonces, él no estaba solo. Dentro de él tenía el Espíritu. Ahora, su naturaleza dual manifiesta la unicidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, para este efecto. Dios Padre, Dios Hijo. De acuerdo a la palabra de hoy, lo vamos a considerar. Él es el Dios del Antiguo Testamento. Lo considerábamos las semanas anteriores, lo veíamos preencarnado, ¿cierto?, en el ángel de Jehová, que hoy día también vamos a considerar algunos aspectos de él. Que se revela en la carne, desde Adán hasta esta fecha, hasta esta época, ¿cierto?, del siglo XXI. Y considerando todos los contrastes culturales, raciales, sociales, lingüísticos e idiomáticos. Todos, cual más cual menos, han tenido propósitos en sus vidas y sabe, curiosamente, su destino final está relacionado siempre con el Señor Jesucristo. Todas las razas, todas las culturas están relacionadas con la historia del Señor Jesucristo. Ahora bien, la Biblia declara, amados, que Jesús es Dios. Según la Biblia, que vamos también a considerar San Juan 1:1. Es decir, que Jesús tiene atributos que solo posee Dios. Y aquí no hay hombre en la tierra, ni mujer, que posea o haya poseído los atributos de Dios. No los hay. Santo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, todos los atributos, por ejemplo, justicia, que es uno de los mayores atributos de Dios, le corresponden solamente a Él. Y Jesús tiene los mismos atributos de su Padre. Ahora, la Biblia dice que Jesús hizo obras y cumplió funciones correspondientes al Padre Creador. Entonces actúa Jesús como creador. Vamos a ver en las Escrituras más tarde. Perdona pecados. Tiene el poder de dar vida. Ha de ser, dice la Escritura, juez de todos los hombres, suyo y mío, de todos los hombres, moros, cristianos, ateos, agnósticos, de todos. Posee honores que tan solo le pertenecen a Dios. Jesús es llamado por títulos divinos, por ejemplo, el llamado Dios. Juan, Tomás, Saulo, más tarde Pablo, lo llaman, cierto, Dios. Y es llamado, dice, Dios por Juan y por Dios mismo. Por Dios mismo es llamado Dios. Las Escrituras y otros hombres, ¿cierto?, le llaman el Hijo de Dios. 40 veces en las Escrituras aparece este título como, ¿cierto?, Hijo de Dios. También es considerado o llamado como ungido, que viene a ser el título oficial del Hijo de Dios. Él tiene tres, ¿cierto? Fue ungido como profeta, tres funciones: como profeta, como sacerdote y como rey. Es el único. Profeta, sacerdote y rey. Hay un detalle importante, ¿cierto? Cuando un hombre lo llama Jesús, hijo de David. No significa que Jesús haya sido hijo engendrado por David. No. Se refiere, ¿cierto?, que pertenece a la tribu de Judá y, ¿cierto?, a la tribu que también correspondía a David. Entonces, nombrado Jesús, hijo de David. O sea, que es descendiente de David. No es que sea David el padre de Jesús.
Amén. Entonces el Señor nos bendiga. Yo quisiera también irnos calmadamente porque hoy tenemos un tema realmente difícil, ¿ya? Complejo. Y cada día, amados, la palabra se nos vuelve compleja. Pero qué lindo, ¿cierto? Y qué hermoso es poder estar con ustedes una vez más, como les señalaba. Ahora, esta declaración de Mateo 8, Mateo 8, ¿cierto? La relacionada con estos endemoniados. ¿Qué declaración? Ellos le dicen, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué viene? ¿Por qué nos atormenta? ¿Por qué? Eran dos endemoniados, ¿cierto?, que salían de sus sepulcros. Ahora bien, esta situación ocurre en la tierra de los Gadarenos, una región conectada al mar o con el mar de Galilea. La visita de Jesús fue breve, muy breve, pero tremendamente impactante, tremendamente impactante. Y fue, ¿cierto?, y sanando a dos feroces, dice la Biblia que eran feroces endemoniados. Ahora bien, estos demonios que estaban dentro de estas personas fueron expulsados o estos seres fueron sanados. Y estos demonios fueron expulsados a un hato de cerdo que se encontraban cerca de ellos, apacentando, perdón. Entonces, y luego este hato de cerdos se precipitan al mar, van al mar, corren despavoridos y van al mar, porque no se olvide que estábamos cerca del mar, por lo tanto, al mar de Galilea ellos huyen. Ahora, pero hay una situación extraña que llama la atención. Luego que fueron sanados, ¿cierto? La gente de la región de ahí pidieron que por favor, los entornos, que por favor Jesús se fuera. Le era complicado. Y pensamos un poquito y uno razona, claro, 2.000 cerdos, que era una producción altísima, porque ese era el hato, la cantidad aproximada, 2.000 cerdos se pierden, porque huyen, ¿cierto? Los demonios buscaron esos 2.000 cerdos, el hato de cerdo, y huyen. Entonces comercialmente, se parece a la lección de la semana pasada, comercialmente no les, a los, llamemos, ¿cierto?, a los crianceros, no les agradó mucho. Entonces, no querían que Jesús permaneciera muy cercano al entorno. Pero también esto tiene una connotación importante. Uno se pregunta, ¿prefirieron esta gente, los gadarenos, ¿cierto?, de esa región, a los cerdos antes que a Jesús? Porque ese es el tema. La gente prefirió, ¿cierto?, salvar su empresa, su industria de cerdos, ¿cierto?, la crianza, y no escuchar y no considerar que Jesús había hecho una liberación, había expulsado demonios. Es para meditarlo, es para considerar. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Es como el hijo rico, el joven rico, el temor de perder los bienes. Hoy día las personas, ¿por qué no quieren un compromiso con Cristo? Y cuando hablo de compromiso, los mismos que están en la iglesia no quieren comprometerse con Cristo porque deben perder bienes. Y hay bienes que son invisibles, hay bienes que están encarnados en el carácter, en la personalidad. Entonces no quieren perder los bienes, no quieren perder las comodidades. Y prefieren quedarse con los cerdos, prefieren quedarse con el mundo. Tiempo atrás leí yo un libro que se llama Cerdos en la Sala. Y hablan de la glotonería, hablan de los hombres impíos que están dentro de la casa del Señor. Son cerdos, verdaderos cerdos. Un cerdo no hace una colación, no hace un filtro de alimentos, come cualquier cosa. Y hoy día hay cristianos que están comiendo, perdón que se lo diga, cualquier cosa. A cualquier cosa le llaman evangelio. A cualquier cosa le llaman sana doctrina. Entonces, este pasaje tiene que hacernos reflexionar. La semana pasada hablamos de la situación
de un mercado donde había comerciantes, donde usufructuaron de los sacrificios. Ya dejaron de ser sagrados como lo eran. Y lamentablemente a Jesús le piden que por favor se vayan, retírate de acá. ¿Sabe? Tú nos incomodas. Tú vas a echar a perder nuestro negocio, vas a echar a perder las ganancias. Amados, el hombre siempre prefiere las otras cosas. Las cosas visibles han cegado al hombre. Lo visible al hombre lo ha cegado. Muy bien. Y lo invisible, lo que está por venir, ya no importa. ¿Quién vive esperando la promesa del Espíritu Santo? ¿Quién vive hoy día esperando en la casa? Estoy hablando a los cristianos, no, yo no estoy hablando al mundo. ¿Eh? ¿Quién vive hoy día esperando el pronto retorno de Cristo? El Señor nos bendiga. Amados, entonces, ¿por qué un detalle importante para considerar? Los demonios o los endemoniados, ¿cierto? Al parecer cuando ven a Jesús, ellos vieron el fin de sus vidas. ¿Por qué? Porque cuando ellos gritan y le profieren esta exclamación, ¿qué tiene con nosotros? Marcos, el escritor, el evangelista, registra, ¿qué tienes conmigo? Dice, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Marcos es más preciso, ¿qué tienes conmigo? Hijo del Dios Altísimo. Nótese, el demonio, está declarando que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Y por eso quisimos partir, porque el título es el Hijo de Dios. Si los demonios dicen que Él es el Hijo del Dios Altísimo, por favor. Por eso es la entrada para esta lección. Entonces, parece que el demonio o los demonios estaban enterados, algo sabían, y sí que saben pues, respecto de la deidad de Jesús. Es decir, podemos señalar con toda certeza, conocían ellos o él la identidad verdadera de Cristo y a la vez reconocen su majestad y saben ellos que es el Hijo de Dios y que es Dios mismo. El Señor nos bendiga entonces en esta clase. Amados, yo quisiera tomar, aparte del 29, tomar un poquito el 31 que dice, los demonios rogaron. Si nos echan fuera, permítenos, ir a aquel hato de cerdo. Escuche bien, ellos le ruegan, por favor, si nos echas fuera, ¿por qué no nos autorizas tú a ir a esos hatos? Es decir, están reconociendo la majestad del Hijo de Dios. O sea, ellos no se movieron por sí. Ellos no tienen autoridad por sí. O sea, todo está bajo el dominio de Dios. Alabado sea el Señor. Qué interesante, amados. Qué maravilloso entonces entender esta parte. Ahora bien, la cantidad de cerdos era numerosa, dijimos, ¿cierto? Eran 200, entonces, por Dios que se le echaba a perder el negocio. Muy bien. Yo me imagino, esto lo imagino yo. Me imagino que, hermanos, estas personas, una vez que perdieron esta cantidad de cerdos, dijeron, por favor, ¿por qué sal de nuestro entorno? Retírate de acá, por favor. ¿Sabes, Jesús? Tú nos estás incomodando. ¿Sabe la palabra incomoda? ¿Sabe usted que la verdad incomoda el corazón del hombre? Entonces Jesús los vino a incomodar. Y ahora, parece que, hermanos, la comprensión de estas personas es la que nosotros podemos señalar de la siguiente manera. ¿Qué cosas nos están alejando de nuestro Señor? ¿Qué cosas del entorno nuestro, qué cosas alejan, al Señor de nuestro entorno? ¿Qué cosas son las que te están alejando? Es bueno que lo examinemos, es bueno que nos preguntemos. Ya aquí había una pérdida de bienes aparente, ¿cierto? De hecho era declarada, pero ¿qué pasa contigo también?
Amados, yo quiero leer San Juan 16:3, que me va a conducir a otra verdad. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Estos de la tierra de Gadareno hicieron esto porque no conocían al Padre y tampoco a Jesús. Aunque el demonio declara que es hijo del Dios Altísimo, pero los ciudadanos, el común de la gente, no lo reconocen. ¿Cuántos están sentados en las iglesias, han vivido en las iglesias y no conocen a Dios? Hoy día vamos a hablar del Hijo de Dios, que es una doctrina tremendamente maravillosa. En el concepto, entrando ya en materia, amados, en el concepto teológico del Hijo de Dios, significa que designa a una persona que tiene una relación directa e íntima con una divinidad. Hijo de Pedro Soto significa que Pedro Soto lo ha engendrado. Hijo de Pedro Soto y María Carrera. Pero quien engendró a ese fue Pedro Soto, por lo tanto, dice, es hijo de él. Ahora bien, en el concepto teológico, el Hijo de Dios, ¿cierto?, significa que designa a una persona que tiene una relación, y lo vamos a probar por la Biblia, directa e íntima con una divinidad. Eso significa hijo de Dios. El mundo dice que todos somos hijos de Dios, ¿seguro? Como vamos a hablar del Hijo de Dios, ¿cierto? El Dios de la Trinidad, vamos a hablar de la segunda persona, que es el Hijo de Dios hoy, ¿ya? Entonces tiene que hacer nuestra relación, estimados. Hijos en forma natural, y aquí vamos a hablar del Hijo del Dios eterno. Y vamos a entender que este Hijo es el Dios encarnado que vino a la tierra. Es decir, Jesús es Dios. Y Él está desde antes de la fundación del mundo. Pero eso lo vamos a ir probando con la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el mismo a quien enviaste. Ahora, ¿qué significa conocer? Amados, hay una diferencia al hablar de una acción intelectual, de conocerlo en el intelecto. Y cuando hablamos acá, ¿cierto?, del intelecto o de conocerlo en la acción intelectual, no estamos hablando, ¿cierto?, del intelecto como tal, sino que estamos hablando de una relación vinculante que incluye cualidades como, por ejemplo, cuidado, parentesco e intimidad. Cuando hablamos de conocer a Dios, debe existir una relación vinculante. Amado, ¿sabe que Cristo no es una religión, es una relación? El Evangelio no tiene otra cosa más que una relación entre Dios y el hombre, a través de Jesucristo y también del Espíritu Santo. Entonces, la simple reducción a repetir conceptos y memorizar textos bíblicos pareciera ser, amados, hoy en día en el pueblo de Dios, la panacea y la afirmación de llegar a conocer a Dios y a su Hijo. Explico. Porque sabemos nosotros un texto, porque leemos la Escritura de alguna manera, o repetimos conceptos, o memorizamos textos bíblicos en una escuela determinada, ¿cierto?, en un culto determinado, pensamos que estamos conociendo a Dios. Amados, pero hay una diferencia entre conocer de Dios y saber de Dios. Amados, el saber posee la información de la existencia, paradero o estado de alguien o de algo. Saber de Dios, todo el mundo sabe de algo, todo el mundo sabe de la existencia de algo, pero conocer a Dios significa más allá de lo teórico,
Tampoco es saber algo de Dios, amado, es conocer profundamente quién es Dios. En el intelecto, ¿cierto? Se puede tener una teoría instalada, pero eso no significa que tú lo conoces. Conocer, entonces, estar vinculado, es tener intimidad y haber sido engendrado por alguien. Eso es conocer. Ahora, el Espíritu Santo cuando engendra en el hombre la nueva criatura, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron y se engendra un nuevo ser, entonces está vinculado a Dios, a su Salvador. Amado, esto es un detalle que lo vamos a considerar. Fijémonos por favor en lo siguiente. El conocimiento intelectual no es conocer a Dios. Lo explicamos. Este conocimiento tiene una meta, la exaltación de la razón humana. ¿Cuánto sé yo más que tú? Por eso yo no comparto las competencias, no comparto concursos, yo soy lejano de eso. No creo yo en los concursos, en las competencias que se crean a través de ciertos departamentos. La razón humana, entonces ahí impera la razón humana, impera el conocimiento. Ahí hay un ganador, ahí se formula y se cree, perdónenme que se lo digo con toda verdad, es un reality competitivo. Y te quiero decir que si tú ganas un concurso no significa que tú conoces a Dios. Porque tú lo memorizaste, tú lo aprendiste como una teoría más. Por lo tanto, conocer a Dios es otra cosa. No se conoce a Dios, amados, solamente usando la razón. Podemos saber de la obra y de sus acciones salvadoras. Su pueblo antiguo supo de sus obras portentosas. Por favor, supieron que abrió el Mar Rojo. Supo de todo lo grandioso que fue la nube de día, la nube de noche, el fuego. Dios, el pueblo supo de todas esas cosas portentosas, de las plagas, cómo fue liberado. Todos lo sabían, pero lo sabían. En el razonamiento, estaba en el intelecto. Pero, ¿saben? Pero sin embargo ellos siguieron yendo atrás de dioses ajenos. Si hubiesen conocido de verdad a Dios, no van tras los dioses ajenos. Por lo tanto, hay unos del Señor. Por ejemplo, el rey Saúl, el primer ungido de Israel, un hombre importante. ¿Sabe? ¿Qué hizo Saúl? Prefirió agradar a los hombres y no a Dios. Por la sencilla razón que no llegó a conocer a Dios. Porque si hubiese llegado a conocer a Dios, no va atrás, ¿cierto? Lo que el megáfono de los hombres le tiraban. Se fue tras esas cosas. Los fariseos, amados, poseían un comportamiento externo. Solo religiosidad, solo religión. Los fariseos tenían un comportamiento externo, pero no significaba que estaban conociendo a Dios porque eran estafadores, eran pillos, diezmaban en él, o sea, hacían eso a todo el mundo. Eran truanes en su actuar. Gángster para un lenguaje más moderno, o pillo, no sé cómo llamarlos. Pero eso no significa que conocían realmente a Dios. Y recuerden que Jesús los criticó cuando les dijo, sepulcros blanqueados. Por fuera, a la verdad parecen impecables, inmaculados, santos, llenos de Espíritu Santo, llenos de Dios, pero por dentro, llenos de robo, de rapiña, de mentiras. ¿Es conocer a Dios? Que el Señor nos bendiga. Amado, ¿qué dice la Biblia respecto de eso? Cuando ores, ¿qué dice? No sea como los hipócritas. Es decir, no te exhibas ante la multitud. No te muestres para que otro te lave. Perdón.
Este sí que es bueno para orar. Entra en tu cámara, ora en secreto, y Dios te recompensará en público. Amén. Amados, y hay un detalle interesantísimo referido a esta lección. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. El conocimiento, entonces, el conocimiento intelectual, acá referido aquí a algo que nos separa de los animales. Todas las personas tenemos intelecto. Aquí esto está referido a los intelectuales que son hostigados constantemente. Voy a explicarlo. Hay personas que hostigan a las personas que intelectualmente han avanzado un paso más. No estoy hablando, es cierto, y la persona toma este texto referido a eso. Es como un hostigamiento, es como que le provoca una incomodidad. Yo quiero decirle que el pentecostalismo en Chile tuvo un hombre intelectual, el pastor, el reverendo Huber, médico, doctor. Entonces, ¿cuál es la razón de hostigar tanto a aquellos que por alguna razón, por accidente, han conocido una universidad? ¿Cuál es la razón? Si aquí lo que estamos hablando de conocer a Dios es conocer su esencia, es conocer lo magnífico, su omnipresencia, es conocer los atributos, es conocer a Dios, es vivir como Él dice. Entonces, amados, aprendamos a hacer la diferencia. Ojalá en este tiempo del siglo XXI, muchos intelectuales lleguen al Evangelio, muchos, porque las universidades hoy día lo requieren, en las áreas científicas. Amados, en todas partes, no solamente en los mineros, no solamente en los burdos, no solamente en los pescadores. Pedro para esa época era fantástico, porque mayoritariamente eran todos pescadores. Ahí no habían, en esa región no habían filósofos, pero cuando llegan a Grecia, ¿qué pasa? Entonces ahí Dios levanta a un hombre como Saulo de Tarso, un intelectual, para la gloria de Él. Entonces Saulo de Tarso podía conversar de tú a tú con ellos. Amados, eso tiene el sentido de la palabra del Señor. El Señor nos bendiga. Entonces, ahora el conocimiento intelectual puede provocar daño a la vida espiritual también, reflotando conductas impropias del cristiano, por ejemplo, la hipocresía. ¿Ya? Y la hipocresía, que es pretender o fingir lo que no es. ¿Sabe? En el teatro griego los actores usaban máscaras. Eran distintas máscaras dependiendo de la acción, dependiendo del argumento, ¿cierto? Del texto que iban a dramatizar, el texto dramático esencialmente. Y lo usaban de acuerdo al rol protagónico que iban a representar. Entonces se puede afirmar, amados, que hipocresía se oculta una verdad tras una máscara. O sea, mostramos la cáscara, lo de afuera, y lo de dentro. ¿Quién lo conoce? ¿Acaso no es Dios? ¿Sí? Es Dios. Los fariseos carecían de práctica, solo enseñaban. El hermano Santiago nos dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos vosotros mismos. ¿Sabe? Y voy a poner el dedo en la llaga. Nosotros juzgamos lo externo. Le voy a decir una cosa. ¿Qué es más grave? ¿Que una chica se corte un poquito el cabello? ¿A otro que mienta? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién es más? La Biblia no dice que la que se corta un poquito el cabello va a ir al infierno. La Biblia dice que los mentirosos no van a heredar la vida eterna. Entonces nosotros colamos el mosquito y nos estamos tragando el camello. Aceptamos las mentiras, aceptamos las trampas,
Pero no de una persona pobre, de una chica. Pobre de una chica. Que Dios nos bendiga. Por favor, no he dejado de ser pentecostal como ustedes piensan. Amados, y otro tema, el orgullo, por ejemplo. El orgullo, Pablo escribe a los de Corintios en su primera carta. El conocimiento, dice, envanece, pero el amor edifica. Si se imagina que sabe algo, aún no se sabe nada, como debería de saberse. Sentirse superior a otro es una conducta de desprecio. No aceptar la corrección y opinión de otro es una conducta de desprecio a quien la emite. Porque tú no eres dueño de la verdad, ni yo tampoco. Entonces tiene que ver, hermanos, con el orgullo. Y hay un detalle súper importante que también voy a considerar. Porque estamos hablando acerca de conocer a Dios. Por ejemplo, las emociones que son las que más juegan en este asunto. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, según Proverbios 14:12. Lo explico, hay ideas que parecen correctas, hay situaciones que parecieran las más correctas también, cierto, valga la redundancia. Pero fijémonos en lo que dice la palabra del Señor. Hay caminos que al hombre, que a mí y a ti te parecen derechos, pero el final es muerte. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por esto que se llaman las emociones. ¿Y quién no tiene emoción? Todos tenemos emoción porque somos humanos. Ahora, que son importantes los seres humanos las emociones, por favor. Sino también, amados, los excesos pueden parecer conductas confusas e inciertas. El profeta Jeremías nos advierte y nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y agrega, y dice, perverso. El proverbista asegura que el que confía en su propio corazón es necio. Amados, para muchos una experiencia emocional significa conocer a Dios. Mire, voy a repetir, para muchos una experiencia emocional tiene una significación de conocer a Dios, para muchos. Pero ¿saben? Revelaciones, sueños, testimonios, como expresión de conocer a Dios. Amados, la fuente y el medio para conocer a Dios es gobernanza del Espíritu Santo, y que la palabra de Dios es la verdad. Conozco, dice, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías 16:23. Conocer a Dios, en definitiva, es una relación. Es como un matrimonio. Amén. Eso es conocer, una relación. Hay una vinculación, hay una intimidad. El Señor nos bendiga. Entonces, amados, definición de conocer a Dios, según el diccionario, lo extraímos del expositor Vine. Este es un diccionario, ¿cierto? Expositivo. ¿Ya? El título se llama Vine. Literalmente dice así: indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce, y de ahí el establecimiento de relación o unión como entre hombre y mujer, como un matrimonio. Mateo, ¿cierto?, nos enseña respecto del matrimonio entre hombre y mujer, que dice que es indisoluble y que no está unido. Entonces, conocer a Dios, amados, en una palabra simple, estar pegado a Él. Pegado, tiene pegamento. No te vas a deslizar porque estás unido.
Eso es conocer a Dios. Saber de Dios, todos saben de Dios. Ya dijimos que los demonios tiemblan. Él es. Es Jesús, es el que vino de allá del portal del cielo. Porque sabían. Entonces, amado, conocer a Dios en muchos aspectos. Por ejemplo, en el aspecto personal. Y tenemos que entender una cosa para llegar a conocer a Dios. Tiene que entender que este Dios es personal y es único. Punto número 1. El pecado impide conocer a Dios. Si tú estás lejos de Dios, no lo puedes conocer porque Dios no intimida con la maldad. No hay relación. La luz con las tinieblas no tienen relación. No puede ser entonces una vinculación. 2. Tienes que entender que todos hemos pecado. 3. No poseemos santidad para intimar con Dios. Si estamos lejos de Dios, no podemos intimar con Dios. 4. Aceptando a Cristo, el hombre entonces se acerca a Dios. Entonces, para intimar, tiene que acercarte a Dios. Para conocer, tiene que conocer a Dios, a Cristo, perdón. Y entender que la salvación es personal. La salvación no es un pack. Acepta el papá y gana la mamá y los hijos, los nietos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Es una promesa que de tú y tu casa todo será salva. Es una promesa. Por favor, entienda que la salvación es personal. Ahora bien, Jesús tiene que aprender y entender que Jesús es el camino, el conocimiento que te va a llevar a Dios. Ahora, por ejemplo, elementos eficaces que nos permiten conocer a Dios. Por ejemplo, amado, Jesús oraba frecuentemente y fervientemente. Hay un elemento importante. Cuando tú conoces a Dios, ¿cómo vas a conocer a Dios? Vas a empezar a conversar con Él. ¿Cómo se conversa con Él? Orando. Jesús conversaba, oraba en todo momento. Su ministerio fue un ministerio de oración. Él se apartaba, se daba tiempo para orar. Otro elemento, la lectura y estudio de las Escrituras es imperativo, no es opcional. Orar y estudiar las Escrituras no es opcional. Perdóname que te lo diga. Tú no puedes conocer a Dios si no oras y no lees las Escrituras. Puedes orar 40 meses, 40 horas y no leer la Escritura, vas a tener problemas. Puedes aprenderte la Biblia 1000 veces, si tú no oras vas a tener problemas. Esta es una tomada de mano. Oración y escritura. Oración y escritura. Amados, debemos hacer el ejercicio de leer la palabra de Dios todos los días. ¿Cuántas horas le das tú a la palabra de Dios en la mañana, en la tarde? No sé. ¿Tú has sacado la cuenta cuántas horas duermes en el día, cuántas horas comes, cuántas horas trabajas y cuánto tiempo le damos a Dios en oración y en la escritura? Un predicador debe leer las escrituras 2, 3, 4 horas, ojalá. Y luego tomar un libro y tomar una información, porque el predicador tiene que ser una persona informada. ¿Cuánto más un pastor, un líder no oficial, un diácono, como quieras llamarlo? Pero nosotros a veces tomamos la Biblia para sacudirle el polvo. Y eso no está bien. Que el Señor nos bendiga. Entonces, hermanos, yo puedo decirte que para llegar a conocer a este Hijo de Dios, hay una cosa que es verdad. Somos totalmente limitados para conocer a Dios. Yo no tengo atributo para conocer a Dios. Yo no tengo nada, no tengo herramienta, no tengo medio, no tengo intelecto, no tengo inteligencia, nada para conocer a Dios. ¿Cómo lo conozco? Ya dijimos, orando y las Escrituras. Dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece hallar la vida eterna. ¿Se fija el desafío que el Señor nos hace? Y entonces, amados, y para eso también tenemos que acercarnos con muchísima humildad, a fin de conocer al Hijo de Dios, a fin de conocer a Dios mismo, porque Jesús es Dios. Amados, no es nuestra razón, no son nuestros pensamientos, no son nuestras ideas las que nos llevan a Dios. Hermanos, la palabra dice que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová, y mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. Amados, Pablo el apóstol llegó a conocer plenamente a Dios a través de una relación íntima con Cristo. Experimentó la fidelidad, creyó a las promesas. El gozo que tenía Pablo de vivir, pese a todo lo vivido, cárcel, hermanos, naufragio, destierro, cadenas, golpizas, provenía de la confianza de Dios y su palabra, porque él sabía que el Señor lo iba a guardar a la hora extrema. Amado, el Señor nos bendiga. Muy bien, el Hijo de Dios. Vamos a entrar en tierra derecha, el Hijo de Dios. 1. Es hijo del Dios viviente. 2. Nació de una virgen. 3. Un ángel lo declaró. El santo ser dijo que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Juan el Bautista dijo de él, este es el Hijo de Dios. Mateo 8:29. Los discípulos dijeron, verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 14:33. Pedro, el pescador, el apóstol, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. El Padre, Dios, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17:5. Estamos conociendo al Hijo de Dios, estamos refiriéndonos a apóstoles, a Dios mismo, que hablaron de él como Hijo de Dios, o como Dios también. El centurión dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo 27:54. El eunuco etíope, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 8:37. Pablo, predicando en la sinagoga, este era el Hijo de Dios, según Hebreos 9:20. Hechos 9:20. Atributos y obra de Dios. Vamos a ver los atributos. Posee los mismos atributos del Dios Padre. Nació antes de nacer de María. Antes que Abraham fuese, dijo él, lo declaró Jesús, yo soy. Es decir, antes de nacer de la Virgen, antes de nacer en Belén, su tierra natal, su tierra amada, él ya era. Según San Juan 8:58. ¿Por qué decimos que Jesús es Dios? ¿Por qué hablamos del Hijo de Dios? Con toda seguridad. Conoce todas las cosas. Atributo. Ahora entendemos que sabe todas las cosas. Y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Omnipotente, referido al atributo de omnipotencia. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Presente en todas las partes. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, según Colosenses capítulo 2, versículo 9. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, el Hijo participó en la creación, así lo declara Juan. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como Hijo es dador de vida, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quien quiere da vida, según San Juan 5:21. Jesús, o el Salvador, o Cristo, o nuestro Redentor, es autor de nuestra salvación.
Por eso decimos que Él es Hijo de Dios. Según el libro de los Hebreos, ¿qué dice? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, según Hebreos 5:9. Nos reconcilia con Dios, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. Además de esto, perdona pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios y Él. A la mujer le dijo, tus pecados te son perdonados. Lucas 7:48. Amados, edifica su iglesia. Y dice Él, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nos santifica. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Vendrá a buscar a su pueblo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Qué hermoso, hermanos. Quiero ahora entrar. ¿Qué es Cristo para los hombres? Desde Adán hasta esta época son miles y millones de personas que han vivido en este planeta. Los contrastes de esta multitud están manifiestos en las razas negras, blancas, amarillas. La tierra ha sido explorada y poblada. Idiomas múltiples, prácticas de diversas religiones. El hombre ha formulado numerosas culturas. Cada hombre y su propósito de vida y su destino externo dependen, escúchalo bien, de la relación personal con el Señor Jesucristo. Cada raza, cada cultura de las épocas anteriores, amados, han estado vinculados a la historia de Jesucristo. Las religiones tienen siempre un dejo de Dios. Las religiones en su cultura han dejado impreso su acercamiento de una u otra manera a una divinidad. Entonces, amados en el Señor, quiero preguntarte ahora a ti, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Es Cristo el Hijo de Dios? ¿De quién es Hijo de Cristo? En tu vida de esta tarde, pregúntate, ¿qué pensáis tú o qué piensa usted de Cristo? ¿Sabe? Mateo nos responde. ¿De quién es Hijo de Cristo? Preguntan. Mateo 22:41 dice, y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó, versículo 42, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Versículo 43 de Mateo 22, Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No puede ser entonces hijo de David? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y aquí está la respuesta. Y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Esta respuesta notable que Jesús le da respecto de quién es Cristo fue dada a los fariseos. Y me pregunto, ¿acaso ellos no eran religiosos? ¿Acaso ellos no eran unos hombres, cierto, eximios en respecto de la Torá, de la ley? Ellos sabían, ellos conocían, pero no lograban entender que estaban frente a Dios mismo. El Señor nos bendiga. ¿Qué piensa de Cristo usted? ¿Que es sanador? ¿Que es su provisión? ¿Que es un amuleto? ¿Es Dios provisión? ¿Es Dios provisión solamente para usted? ¿Es el Dios divino? ¿Es el camino al Padre para usted, Jesús? ¿Es la verdad para usted, Jesús? ¿Es la vida? ¿Es su redentor? Amados,
Jesús, Dios, el Hijo de Dios, es su Salvador, efectivamente. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga en esta hora. Hemos entrado en este terreno, ¿cierto? Que de verdad de considerar, de meditar. Y vamos a ir al texto acá, al expositor bíblico, que es escrito para los hombres. Y aquí hay unas consideraciones que yo le voy a poner el texto bíblico solamente, porque están acá instaladas en el expositor. Así que no vaya guiándose, vaya siguiéndome, perdón. Consideraciones según el expositor, lo que está acá, ¿ya? Dice, es la puerta para el carpintero. Lo tenemos acá, es la puerta para el carpintero. ¿Dónde sacamos esa consideración? San Juan 10:7. En el mismo expositor. Para el panadero es el pan de vida. San Juan 6:35. Aquí hay un error. Espíritu dice para el panadero. Hay un error. Es el panadero. ¿Ya? Para el panadero, Él es el pan de vida. Para el doctor, es el gran médico, según Jeremías 8:22. Para el docente, es el camino nuevo y vivo, según Hebreos 10:20. Sembrador y Señor de la cosecha, para el granjero, Lucas 10:2. Amado, esto está acá, en el expositor bíblico, para que no se tome la molestia. Es todo hermoso para el artista, según Cantares 5:16. Para el astrónomo es el sol de justicia, Malaquías 4:2. Para el constructor es el fundamento seguro, Isaías 28:16. Es pastor que da su vida por las ovejas, Juan 10:28. Y falta, dice, es inspiración y fuente de las palabras para el poeta. Yo digo, ¿por qué? No hay hombre, no tiene vocablo el hombre, no tiene un recurso lingüístico para crear figuras literarias si no son provenientes de Dios. Ahora, para el agricultor es el sol, agua y tierra. El agricultor depende de estos tres elementos. Y estos tres elementos vienen de Dios. La ley es ley para el abogado, evidentemente. Los abogados, ¿cierto? Para los abogados Él es la ley. Es el discurso para el predicador. ¿De dónde saca el predicador todo? La palabra, ¿acaso no es de Dios? Entonces, para el predicador, Él es el dueño del discurso. Él es el dueño de la homilética, la hermenéutica, los contenidos. Todo, Él es el dueño de todo. Entonces, la pregunta es, amado, ¿qué es escrito para los hombres? Yo te preguntaba a ti, predicador, ¿qué es escrito para ti como predicador, como profesor, como alumno? El Señor nos ayude. Que Dios nos bendiga. Vamos a considerar ahora el subtítulo que se llama La preexistencia de Cristo. Este es un tema conflictivo para algunos, ¿ya? Nosotros escribimos en el expositor que Cristo no es un ser ordinario, ¿cierto? Lo externo. Aparentemente el Evangelio lo presenta, ¿cierto? Como el ser más extraordinario por sus atributos. Y los atributos que tiene Cristo son correspondientes a Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que Él descendió del cielo, entonces deja de ser ordinario, deja de ser, ¿cierto?, un hombre simple. Es un ser extraordinario, es Dios mismo. ¿Qué significa preexistente? Antes de su nacimiento como Dios queda grabado en las Sagradas Escrituras. Las semanas pasadas hablábamos de Jesús, ¿cierto?, en los símbolos, en la roca, ¿se acuerda? La llama, el pan, ¿lo recuerda? Entonces, la preexistencia es parte esencial de la fundación de la fe cristiana. Miqueas 5:2 nos da una visión tremenda cuando dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio
hasta los días de la eternidad. Subraye eso. Juan declara: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué le dice a usted eso? Que Jesús estaba allá con el Padre. Según San Juan 17:5. Que tuve, repito, contigo antes que el mundo fuese. Ahora estoy en la tierra, estoy con los pecadores, pero ahora glorifícame tú al lado tuyo. Por favor, restáurame mi lugar, porque yo pertenezco allá, soy de allá. Antes de Belén, antes de nacer en Belén, ¿cierto? El Verbo, Cristo, existió ya en la gloria juntamente con Dios el Padre y el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos aclara notablemente la preexistencia de Cristo, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Según Colosenses 1:16. Amado, es importante señalar que aunque el Hijo de Dios nació en Belén, en su calidad de verbo, descendió del cielo. Repito, Jesús, aunque nació en Belén, pero en su calidad de verbo, Él provino y vino y descendió desde el cielo. O sea, estaba antes de todas las cosas creadas. Bendito sea el nombre del Señor. Qué misterio, qué maravilloso. Continúa hablándonos la Biblia. Padre, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, según San Juan 6:38. La preexistencia de Jesucristo como Dios. Vamos a ir a la Biblia. Su existencia, referida entonces primero a su existencia divina. Juan el Bautista declara: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan 1:15. Juan el apóstol dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Pablo nos enseña: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y de muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Esta preexistencia fue enseñada por el Cristo mismo cuando declara: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, San Juan 6:51, tomado este resumen de San Juan 6:51, 61 y versículo 62. ¿Esto os ofende? Porque si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Amados, respecto, hermano, ¿qué hacía Jesús el Salvador antes de llegar a Belén? La Escritura declaran: estaba creando el universo. Juan 1:3. 2. En estos posteros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero
nos ha hablado por el Hijo, perdón, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Amén. Controlaba el universo, vamos al registro bíblico, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. Amados, en el Antiguo Testamento registra varias teofanías, apariciones de Cristo antes de ver. Eso es unas teofanías, que son apariciones, ¿cierto?, realizadas por Cristo antes de nacer en Belén. Los teólogos señalan que el episodio recurrente al ángel de Jehová que tocábamos las semanas anteriores debe identificarse con Cristo mismo. Veamos, por ejemplo, Génesis capítulo 48, versículo 16. Dice así: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Amado, Jacob estaba orando por sus hijos. Quiero decir algo: ningún ángel redime a los hombres. Aquí, en esa bendición de Jacob, está Cristo. Otro ejemplo para aclarar un poquito. Manoah pide el nombre del ángel para ponérselo al bebé que estaba por nacer o había nacido. Se acercaba, el nacimiento de Sansón. Entonces Manoah tiene un diálogo y conversa y le pide el nombre. Y el ángel, ¿cierto? Y el ángel de Jehová respondió. Acuérdense que el ángel de Jehová, prefigurado de Cristo, no se olvide, respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? Jueces 13:18 encontramos esa acción. Otras teofanías. 1. Se le aparece a Agar, esposa egipcia de Abraham. Esto está en Génesis 16, del 17 en adelante. Se le aparece a Abraham. La primera aparición está relacionada con la destrucción de Sodoma, Génesis 18, capítulo 18. La otra con la salvación a última hora de Isaac. ¿Se acuerdan ese relato cuando iba a sacrificar a Abraham a Isaac? Y de pronto aparece en medio de la zarza un cordero, ¿cierto? Cristo el Señor. Otra teofanía, o una aparición de Cristo antes de Belén. Eso es lo que significa las teofanías. Se le aparece, amados, a Moisés. Primero, cerca de la montaña. Dios lo llamó de la zarza: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies. Luego, encima de la montaña: he aquí yo envío mi ángel delante de ti. Tercera aparición, en la misma montaña. Se le apareció a Josué, el capítulo 5. Antes de tomar Jericó se presenta a él como el príncipe del ejército de Jehová. Ahí está Cristo otra vez. Ahí está la preexistencia de Cristo manifestada en este ángel, en este príncipe del ejército de Jehová. Estaba Gedeón en la era muy triste, muy abatido, moliendo uvas, ¿cierto? Sacudiendo trigo, y estaba muy desanimado. Y se le aparece, ¿cierto?, Cristo a Gedeón. Se le apareció a Isaías. A Isaías se le presentó, ¿cierto?, o se le permite ver más de la gloria del Cristo preencarnado. ¿Sabe que el profeta Isaías, especialmente el capítulo 53, en donde muestra con mayor nitidez los paisajes de los textos bíblicos que escribe el profeta Isaías, son notables? Pareciera que Isaías estaba al lado de Cristo. Cuando usted lee Isaías 53, es como que usted estuviese con Cristo. Isaías 55 es algo notable. Cómo él describe el sufrimiento, cómo su pluma lo lleva a describir algo notable. Es como que está en el salón con él mismo. Entonces, Isaías tuvo este privilegio de describir o anunciar al Cristo preencarnado. Amados, también se le aparece a los tres hebreos en el horno de fuego. Daniel 3:25. A Daniel 6:22,
se le aparece en el foso de los leones, ¿cierto? Cuando los leones son, estos jóvenes son librados de la fauce de los leones y preguntan, Daniel, Daniel. El Señor lo había librado, el Señor se le aparece. Amados, ahora bien, a Zacarías, este profeta describe a Cristo protegiendo, midiendo, limpiando y construyendo Jerusalén. Mire, honestamente, esto es una introducción de la existencia de Cristo. La clase, podríamos estar meses hablando de esto. Que el Señor les bendiga. Yo quisiera, no tomé tantos contenidos para hacerlo más lento, para que la clase también sea más efectiva. Anteriormente nos preocupábamos más, ¿cierto?, de avanzar, pero es mejor que quede claro esta clase. Así que el Señor esta noche les bendiga. Y para terminar, yo quisiera invitarlos a ustedes a que estudien las referencias que están indicadas acá. Estudie Jeremías 8:22, Malaquías 4:2 e Isaías 28:16. Referida a esta que es Cristo para los hombres. Pero antes que eso, hágase usted un examen. Escriba, ¿qué significa Cristo para usted? Porque eso es lo importante. Yo puedo aprender lo que significa para esto. Puedo tener una consideración respecto de alguien, pero lo importante es usted. Luego, la preexistencia de Cristo. Amados, Juan 8:58, Colosenses 1:16, Hebreos 1:2-10. Entonces, decíamos que la encarnación fue la acción de Dios en el Hijo por medio de la cual tomó naturaleza humana. Su existencia divina le enseñó Juan el Bautista. Este es el que yo decía. Jesús nació, no se olvide, 6 meses, ¿cierto? Juan nació 6 meses antes que Cristo. Pero ¿cómo declaró? ¿Quién entiende estos misterios? Dice que era primero que yo, dice Juan. El teólogo Juan continúa y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y más tarde escribe este mismo Juan, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y anunciamos. El apóstol Pablo escribe, el cual siendo forma de Dios, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, Dios hecho igual a un hombre. Pedro indica finalmente, destinado antes de la fundación del mundo. Esa es la clase para este día. Que el Señor les bendiga. Amén. Jesús, tú eres el Rey de Reyes. Por siempre te adoramos, Jesús.